Hay una historia en el Antiguo Testamento de las más inquietantes de toda la Biblia. Algunos incluso podrían considerarla el peor evento en las Escrituras. Este episodio se encuentra en los capítulos 19 al 21 del Libro de los Jueces. Muchos conocen el pasaje del capítulo 19, pero pocos continúan hasta el final. Creo que esta historia, aunque inquietante, ofrece lecciones valiosas que debemos comprender. Vayamos a Jueces 19, 1. En aquellos días, Israel vivía sin rey. Había un levita que residía en una región montañosa en Efraín. Tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Después de un tiempo, esta mujer le fue infiel y lo dejó. Regresó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante unos 4 meses. Cuando supo que había regresado a la casa de su padre, el levita decidió ir tras ella. Viajó de Efraín al sur hacia Belén decidido a traerla de regreso. Cuando llegó fue recibido cálidamente por el padre de la mujer, quien lo recibió con hospitalidad. Varias veces el levita intentó irse con su esposa, pero su suegro insistió en que se quedara una noche más. Esta situación se repitió hasta que después de varios días el levita decidió que era hora de partir. Le agradeció su hospitalidad y emprendió el viaje de regreso con la mujer. Sin embargo, el viaje de regreso es donde los eventos toman un giro trágico. Cuando cruzaron el territorio viajando desde el sur de Israel hacia el norte, llegaron cerca de la ciudad de Jebus. El sirviente sugirió que pasaran la noche allí, pero el levita se negó prefiriendo ir a Jaba, donde esperaba ser recibido por un israelita. Cuando llegaron a Jaba nadie les ofreció refugio, un hecho inesperado dada la importancia de la hospitalidad de la cultura israelita. Más tarde al anochecer un anciano los encontró en la plaza y al saber que no tenían dónde quedarse los invitó a su casa. El levita aceptó la oferta de inmediato, asegurándole al anfitrión que tenían provisiones y solo necesitaban un lugar para descansar. Se instalaron y parecieron seguros, pero luego algo terrible pasó. Un grupo de hombres de la ciudad rodeó la casa exigiendo que les entregaran al levita para poder abusar de él. Este acto de perversión y violencia revela el estado degradado de Jaba. El anfitrión, en un gesto extraño, trató de apaciguar a los hombres ofreciéndoles a su propia hija y la concubina de los levitas para evitar que atacaran a su invitado. Cuando los hombres rechazaron la oferta, el levita desesperado les entregó a su concubina. Los hombres la violaron toda la noche. Al amanecer la liberaron y ella, gravemente herida, logró regresar a la puerta de la casa de los levitas, donde se desplomó a la mañana siguiente. Al abrir la puerta, el levita encontró a su concubina caída, sus manos en el umbral. La llamó para que se levantara y continuara el viaje, pero ella no respondió. Había perdido la vida después de la noche de abuso. En un acto impactante colocó su cuerpo sobre su burro y continuó su camino de regreso a casa. Cuando llegó tomó una decisión inquietante: dividió el cuerpo de la mujer en 12 partes y envió cada parte a las tribus de Israel, llamando la atención sobre la atrocidad cometida por sus propios compatriotas. La tribu de Benjamín. Este acto tuvo repercusiones en toda la nación. Las tribus estaban horrorizadas por lo que había sucedido, algo sin precedentes desde el éxodo de Egipto. La indignación y la perplejidad llenaron al pueblo, que se reunió para discutir cómo reaccionar. Esta tragedia condujo a una guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, resultando en miles de muertes en ambos lados. El episodio terminó con la tribu de Benjamín casi aniquilada, dejando solo 600 hombres. Ante esta situación, las otras tribus comenzaron a temer que una de las suyas desapareciera sin mujeres para casarse y perpetuar el linaje. La continuidad de Benjamín se vio amenazada, por lo que las tribus idearon una solución: atacaron a un clan y tomaron 400 mujeres para dárselas a los hombres de Benjamín. Aún así, 200 hombres permanecieron sin esposas. Para resolver este problema, a los israelitas se les ocurrió otra solución controvertida. Durante un festival permitieron a los hombres de Benjamín secuestrar mujeres para casarse, lo que técnicamente no rompería el voto de las tribus de no dar a sus hijas a los benjaminitas. Estos episodios refuerzan el impacto de las decisiones equivocadas y cómo una mala decisión puede llevar a otras igualmente trágicas. Las consecuencias de las decisiones tomadas por Israel afectaron directamente vidas inocentes que no tenían nada que ver con los actos malvados que desencadenaron estas guerras. Ahora reflexionemos sobre algunas lecciones de esta historia. La primera lección es que la ausencia de responsabilidad puede llevarnos a cometer graves errores. El versículo inicial, que dice que no había rey en Israel en ese momento, ilustra cómo la falta de liderazgo y responsabilidad desencadenó un comportamiento desordenado y moralmente corrupto entre las personas. Cuando no hay nadie a quien responder, tendemos a tomar decisiones impulsivas, sin considerar las consecuencias. La segunda lección que aprendemos es la importancia de tratar a cada ser humano con dignidad, reconociendo que todos llevan la imagen de Dios.
En el relato el anfitrión sugirió ofrecer a su propia hija y a la concubina para proteger a su invitado subestimando el valor de la vida de estas mujeres. Este ejemplo nos recuerda que debemos honrar el valor y la dignidad de todas las personas y evitar la tentación de objetivar o deshumanizar a los demás. La tercera lección es el peligro de alejarse de Dios. El libro de los Jueces muestra el declive gradual de Israel a medida que se alejan de los principios divinos. El clímax de esta decadencia ocurre en el final. Capítulos que reflejan cómo la distancia de Dios puede llevar a acciones inimaginables. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables somos al error. Otra lección es que las consecuencias de las malas decisiones son inevitables y a menudo impactan más de lo que podríamos imaginar. Aunque el pecado cometido por algunos benjaminitas fue horrible, la decisión de las tribus de tomar represalias llevó a la muerte de numerosos inocentes y causó un sufrimiento generalizado. Cada decisión que tomamos tiene repercusiones que no podemos controlar por completo. Finalmente, incluso en medio del fracaso y la destrucción, vemos una manifestación de la gracia de Dios. A pesar de las graves consecuencias, Dios permitió que la tribu de Benjamín se reconstruyera e Israel se estructuró después de estos eventos. La frase final del libro de los Jueces resume toda la historia. En esos días no había rey en Israel, cada persona hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Que aprendamos la importancia de nuestras decisiones, sabiendo que cada elección tiene un peso duradero.